Tenemos una palabra bendecida, de mucha bendición, perdón, para nosotros. Yo sé que va a ser de bendición para todos. Dirán, pastor, el tema que trae hermano Eduardo es un tema que debería de darlo en una conferencia para matrimonios. Nah, nos va a bendecir esta mañana. Tú que todavía estás soltero y que estás en un plan futuro, cuando el Señor te va a dar tu esposa, tu esposo, ¿sí? Pongamos mucha atención porque esto nos va a bendecir. Amén. Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Eduardo Méndez, que lo trae su bella esposa, la hermana Marta. Así que, hermano Eduardo, bienvenido, Dios le bendiga. Que el Señor le use esta mañana. Gracias, pastor. Buenos días a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Cantábamos esta mañana que se llegó la hora, llegó el momento de alabar al Rey, ¿verdad? Y ya hicimos eso. Y también cantábamos que, ¿verdad? Que el que hizo, el creador de los cielos, cantábamos. Y sí, hace unas 2 semanas el pastor me pidió que compartiera una palabra con ustedes hoy, en este día. Y el Señor ya me estaba hablando acerca de un tema. Ya tenía unos días meditando en esto y pues Dios sabe cómo mueve las cosas. Y pues le doy gracias al pastor por la invitación, por el permiso de poder y traer la palabra ante ustedes. Le doy gracias a ustedes por permitirme compartir. Y le doy gracias a Dios por el privilegio. Entonces, yo necesito un varón que me lea un pasaje de la Biblia, donde nos vamos a estar basando en la escritura. Es Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículos 1 al 8. El que lo tenga primero, adelante. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 19, 1 al 8. ¿Quiere que le lean, hermano? Mateo 19, 1 al 8. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguió grandes multitudes y los sanó ahí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió Jesús y dijo: ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciarse de su mujer, pero no ha sido así desde el principio. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga su vida también, hermano. Gracias. En San Mateo capítulo 19, versículos 1 al 8, como escuchábamos, la Biblia nos da un relato acerca de una ocasión cuando Jesús se encontraba en Judea, en una región a un lado del Jordán. Nos dice la escritura que Jesús se encontraba entre la gran multitud de gentes. Y nos dice que Jesús acababa de sanar a mucha gente. Acababa de hacer milagros entre la gran multitud de gentes.
acababa de repartir bendición a muchos en ese momento. Cuando de repente se acercaron unos fariseos, nos dice la Biblia. Los fariseos eran la gente, los religiosos, los legalistas, los que eran los meros de la religión del día. Y nos dice la Biblia que en esta ocasión esta gente se acercó para tentar a Jesús. Tal vez ellos buscaban hacerle quedar mal delante de los presentes, o posiblemente buscaban algún error en su doctrina, algo de qué acusarle. Pero en esta ocasión ellos querían preguntar acerca del divorcio. Así que le preguntaron a Jesús diciéndole: Señor, ¿es lícito a nosotros entregar carta de divorcio a nuestras mujeres? Y dijo Jesús: ¿no han leído que en el principio los estaba mandando hasta Génesis? El principio. Y le dice: ¿no has leído que en el principio el que los hizo, varón y hembra los creó? Y dice: y por esta causa dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y ya los dos serán una sola carne. Y dice: y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y entonces los fariseos respondieron diciendo: pues entonces, ¿por qué Moisés sí permitió dar cartas de divorcio? Y finalmente Jesús, en el versículo número 8, el último que leímos, Jesús les dice: por vuestro duro corazón, Moisés os permitió dar carta de divorcio a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. El propósito del mensaje en esta mañana es de procurar y promover matrimonios sanos, santos y salvos en medio de una cultura corrompida. Y aunque los principios que vamos a estar hablando en esta mañana, hermanos, son aplicables a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, sea hombre, mujer, joven, viejo, soltero o casado, aplican. Hoy vengo ante ustedes no como alguien que viene a enseñar algo, sino que vengo ante ustedes como alguien que necesitaba algo. Dios me lo entregó, me lo enseñó, y ahora tengo la oportunidad de poder compartirlo con cada uno de ustedes. Considero, hermanos, de que nuestras vidas, nuestros matrimonios necesitan cambios, crecimiento. Todo lo que tiene vida crece. Y si no hay cambios, no hay crecimiento. Por lo tanto, si deseamos crecer, necesitamos cambiar. Esta mañana quiero compartirte 3 elementos que si incluyes en tu matrimonio te ayudarán a formar un matrimonio sano en medio de un mundo corrompido. Esos 3 elementos son la palabra, el espíritu y la fe. Pidamos la bendición del Señor. Padre, te doy gracias por este día que has hecho, Señor. Tu bendición ya está aquí, Señor.
Tu bendición ya está aquí sobre nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos para oír lo que el Espíritu tiene para cada quien. Que siembres la palabra en los corazones conforme a la necesidad y que seas tú quien la prospere. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quiero hablarles de que los hijos de Dios sí podemos tener matrimonios sanos en medio de una cultura corrompida. Esto es porque nosotros tenemos algo muy especial. Es decir, esto que es muy especial, todo mundo lo tiene en cuanto a accesibilidad, todo mundo lo tiene. Pero no todos lo valoran, no todos lo toman en cuenta. Entonces no todos lo aprovechan. Los hijos de Dios tenemos el manual de la vida. Tenemos las instrucciones celestiales para todo tema debajo del sol. Según las mismas escrituras, usted y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien al estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Según las escrituras, nosotros tenemos esa palabra que es una lámpara a tu pie y una luz a tu camino. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, cuando observamos la sociedad en la que vivimos, cuando observamos la cultura, el mundo que nos rodea, encontramos familias doliendo, encontramos familias divididas, encontramos hogares deshechos. En el 2021 se publicaron unas estadísticas, unos estudios que revelan algo interesante. Dice que desde el 2000 en adelante, las personas que se casaron por primera vez, el 41% estaban divorciados a los 8 años. Nos dice que de las personas que fueron y se casaron por segunda vez, a los 8 años estaban casados, estaban divorciados el 60%. Y de aquellos que fueron otra vez y se casaron por tercera vez, a los 8 años estaban divorciados el 73%. Los estudios revelaron que causas contribuyentes para estas separaciones variaban desde simple falta de compromiso, problemas financieros, abuso de sustancias en el hogar, violencia doméstica, entre otras cosas. Pienso que la Biblia nos enseña una gran verdad. La Biblia nos dice que el pueblo de Dios perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Nos dice que nuestro peor enemigo es nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento. Yo pienso que mucho tiene que ver que como sociedad no entendemos, no recordamos el significado simbólico de lo que es el matrimonio. Por eso es tan fácil deshacerlo. Así como en la Santa Cena,
El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. Y el vino, el jugo, es un símbolo de la sangre del Señor. Así también el matrimonio entre un hombre y una mujer es un símbolo, es el pacto de amor y fidelidad entre Dios y su iglesia. El consejo de Dios, la palabra de Dios, también nos enseña cómo se debe de manejar el matrimonio en un mundo perfecto, cómo debería de manejarse el matrimonio. En Efesios 5. En Efesios 5, 24 y 25, sí, gracias. En Efesios 24 y 25 dice la palabra de Dios: mujeres, así como la iglesia está sujeta a Cristo en todas las cosas, las casadas también estén sujetas a sus maridos en todo. En el 25 nos dice: maridos, amen a sus mujeres como se aman a ustedes mismos. Dice, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hace un tiempo atrás estábamos pasando tiempos muy difíciles en nuestra familia. Tiempos de mucho estrés, donde nuestra paciencia, nuestra fe estaba siendo probada. Tiempos difíciles con diferentes cosas, pero un día nos agarramos, iba a decir, pero más bien la hermana Marta casi me agarra del chongo. Y huí, me escapé, me di a la fuga. Salí del cuarto y me fui al baño y cerré la puerta y cerré la taza y me senté en la taza del baño y dije, aleluya. Ya saben, todos ustedes han estado allí. Y me dijo, pero me habló Dios y me dijo, me habló Dios, oí mi espíritu, su voz, y me dijo, ¿amas a tu esposa? Y le dije, sí, Señor, amo a mi esposa. Y me dijo, ¿como Cristo amó a la iglesia? Y titubeé, y tartamudeé, y dije, ¿cómo qué? ¿Como Cristo? Y me dijo, de modo que se entregó a sí mismo por ella. Y le dije, no, Señor. Bajé la cabeza y dije, no, Señor, no he amado a mi esposa así. Y me levanté. Primero bajé la cabeza y me levanté, abrí esa puerta del baño, caminé, abrí la puerta del cuarto. Entré. Le dije que me perdonara. Le dije que, porque ahora, déjeme retrocedo un poquito. Por todo lo que estábamos pasando, a mí me dolía mucho ver a mi esposa sufrir, ver a mi esposa triste. Y Dios me dijo, antes de que yo saliera de ese baño, me dijo, pues más o menos así me duele a mí cuando veo a mi iglesia desorientada, desanimada. Y después me dijo algo que me dejó aún más frío. Me dijo, tú eres mi iglesia. Tú, ustedes son la iglesia del Señor.
y los amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. En Efesios 5:33 dice la Biblia: mujeres, respeten a sus maridos, y maridos, amen a sus mujeres como se aman a ustedes mismos y cuídenlas. Bueno, ese es el consejo de Dios. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, nos dice. Pero ahora la pregunta que surge es: ¿por qué es que nuestros hogares están como están? ¿Por qué es que nuestros hogares muchas veces no son tan distintos a hogares de aquellos que son impíos? ¿Por qué nuestros hogares a veces no son tan diferentes al hogar del vecino incrédulo? ¿Por qué será? ¿Acaso la palabra de Dios no funciona? ¿Acaso no es cierto? No, no es así. Sino que somos nosotros. En la aplicación es donde hemos fallado. Y pienso que nosotros como hombres llevamos la mayoría de esta culpa. Nosotros como hombres se nos ha entregado un privilegio. Se nos ha entregado una posición de líder en nuestra familia, de líder en nuestro matrimonio. Pero parece que hemos hecho mal trabajo. Aquí y en todos lugares hay hombres que salen de su casa a las 5 de la mañana y no regresan hasta las 12 de la noche. Y se respeta y se le honra que seamos trabajadores, que pague la renta, que pague los biles y todo eso, se le respeta y se le alaba. Pero nuestra prioridad, nuestro número uno debe de ser ellos, bueno, después de Dios, obviamente. Deben de ser ellos. Y yo me pregunto, ¿cuándo tendrás tiempo para instruir a tus hijos en el buen camino para que cuando sea viejo no se aparte si nunca estás en la casa? ¿Cuándo vas a tener tiempo para platicar y escuchar a tu esposa si nunca estás en la casa? Entonces lo que puede pasar más bien es que el paletero se va a llevar a la esposa y el diablo se va a comer a los hijos porque el padre no estaba en la casa nunca. ¿Cuándo vamos a pasar tiempo con ellos? En nuestros lugares de trabajo, el día que faltemos, usted sabe que lo van a reemplazar a la siguiente semana, sabe que ya ni su nombre se va a mencionar por allí y sabe que todo va a seguir marchando igual por allí. Pero en su casa, su mujer, sus hijos, su esposo, ¿cómo lo van a recordar el día que falte? ¿Lo van a recordar como el padre ausente, la madre ausente? ¿La van a recordar como el candil de la calle, la oscuridad de su casa? ¿O lo van a recordar como el padre que estuvo presente? Hace un tiempo atrás, creo que fue para el Día de los Padres, no me acuerdo qué día fue, pero mis dos hermanas se reunieron y juntaron un dinero entre las dos y me compraron un regalo muy especial. Me compraron unos Meta Glasses, unos lentes inteligentes, y sí que son bien inteligentes, los conecta con Bluetooth en su teléfono y se los pone y les puede decir usted, lentes, ¿qué hay delante de mí? Y te describe, y los iba a traer, pero se me olvidó. Pero le digo, ¿qué tengo delante de mí? Y te describen todo el panorama, todo, cuánta gente hay, composición, cómo están, qué están haciendo.
Puedo poner un documento y le digo, lentes, lee esto, tómale una foto, graba un video, y lo hacen y está bien interesante. Pero hay una cosa, yo odio cargar tanta cosa en mis bolsas de mis pantalones. Entonces, nunca los saco, ahí están guardados en el cajón desde que me los dieron. Y así son los cristianos de hoy en día con la palabra de Dios, porque hemos heredado la palabra de Dios, que es un tesoro precioso, pero no la apreciamos, no la valoramos, no la amamos como deberíamos. Si amáramos la palabra de Dios, si amáramos sus mandamientos, si adquiriéramos de la palabra de Dios conocimiento, entendimiento, sabiduría, discernimiento, entonces tal vez nuestras vidas fueran diferentes, tal vez nuestros matrimonios fueran diferentes, tal vez nuestros matrimonios fueran como aquel árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que crece y da su fruto a su tiempo, y la hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y tal vez si nos llenáramos y si nos bañáramos de la palabra de Dios, tal vez se nos abrirían los oídos para poder oír la guía, la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra cosa que he aprendido en mi experiencia como señor casado que soy, amen, es que si quieres cosechar miel, no agarres a patadas el panal, porque te va a ir muy mal. Digan amen, hermanos. Amén. En segundo lugar, quiero hablarte de que los hijos de Dios sí podemos tener matrimonios felices. Podemos tener matrimonios felices si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice que allá hay gozo. Y yo pregunto, ¿tu matrimonio es un lugar donde se oye la libertad y el gozo? ¿O es un lugar donde es un infierno donde se oye el lloro y el crujir de dientes? El Espíritu de Dios. Ahí hay libertad, hay gozo. Pienso que el matrimonio es como un terreno donde se siembra y se cosecha. Allá por los ranchos de quién sabe dónde, allá por los campos, allá lejos de la ciudad, donde las carreteras son de tierra y nada de pavimento ni nada de eso. Un pastor iba manejando su carrito y de repente, ya tiré mi agua. Y se detuvo porque una propiedad llamó su atención. Se bajó y se paró delante de aquella propiedad y se quedó contemplándola. Dijo, wow, qué bonita. Una casita de granja con tejas, con ladrillos, con jardines de flores, con jardines de verduras, con árboles frutales, con aguas, y estaba tan enfocado contemplando la belleza de aquel lugar, cuando se acercó un hombre y le dice, buenos días, señor, ¿cómo puedo ayudarle? Y contesta el pastor y le dice, amigo, estaba admirando tu propiedad. Qué felicidad, me da gusto la bendición que Dios te ha regalado. Y dijo aquel hombre, sí, está muy bonita, pero hubieras visto cómo estaba cuando me la dio. Le he metido mucho trabajo a esa propiedad para que esté así como está.
Algo así pienso que es el matrimonio, ¿no? Se debe trabajar. Hablaba con una mujer que tiene casi 40 años de casada y le preguntaba que cuáles son los enemigos más grandes que ha encontrado en el matrimonio. Me dijo dos cosas. Me dijo que los enemigos más grandes en un matrimonio son dos. Número uno, el orgullo, y número dos, el machismo. Me dijo que el orgullo es cuando ninguno de los dos quiere ceder, cuando ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, cuando ninguno de los dos quiere comprometerse para llegar a un acuerdo. Y me dijo, y el machismo pues es parecido, dice, pero algo interesante que me dijo, se lo voy a decir como ella me lo dijo, como ella me lo dijo, que conste. Me dijo, pero también el machismo no solamente está en los hombres, dice, también hay viejas machistas que siempre quieren que se hagan todo como ellas quieren. Se tenía que decir y se dijo. También si yo añadiera un enemigo en el matrimonio, yo diría que es la falta de perdón, porque considero que es necesario estar regresando unos a otros siempre, perdonándonos y pidiendo perdón. Así como ese terreno que se tiene que limpiar primero, también hay cosas en nuestras vidas que Dios nos manda a limpiar. Hermano Leandro, porque a mí me gusta cómo usted lee la Biblia. Léame Gálatas 5, 19 al 21. Así con voz de trueno, así como. Gálatas 5, 19 al 21. Dios nos manda te manda que limpies cosas de tu vida. Dele. Bueno, no tanto. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, número 2, impureza, número 3, sensualidad, número 4, idolatría, 5, hechicería, 6, enemistades, 7, pleitos, 8, celos, 9, enojos, 10, rivalidades, disensiones y sectarismos. 21 dice, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. No se me siente. Léame otro texto. Ahora Colosenses 3, del 5 al 10. Amén. Todavía estamos hablando de que hay cosas que Dios manda que limpiemos de nuestras vidas. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, por cuanto vivías en ellas. 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Amén. Amén. Entonces ahí están unas cuantas cositas que Dios manda a que podemos, a que saquemos, a que limpiemos de nuestro terreno, que es nuestra vida.
Y la razón por que Él nos manda a sacar estas cosas de la vida es porque Él desea que en tu vida florezca el fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5:23 y 24, dice, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad. Gloria a Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, Dios también entiende de que estando en esta carne, aún hay dos naturalezas en nosotros. De que hay una guerra en ti. Dios lo entiende, Dios lo sabe. En Gálatas 5:17, la Biblia dice que los deseos del Espíritu se oponen contra los deseos de la carne y que los deseos del Espíritu se oponen en contra de los deseos del Espíritu y que los deseos del Espíritu se oponen en contra de los deseos de la carne para que no hagas lo que deseas hacer. Amén. Sin embargo, entendiendo esto, nosotros nos corresponde rechazar ese lado carnal que hay en nosotros, esos impulsos carnales. La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero también te manda que él entendiendo la guerra que hay en ti, tenemos que inclinarnos hacia el Espíritu. Hace tiempo, cuando Lalito, mi bebé, tenía como unos 4 o 5 meses, que como les decía antes, era un tiempo donde de por sí ya estábamos pasando mucho estrés, por otras situaciones, pero con la llegada del bebé, con desvelos, con cansancio y con ese pues es trabajo, es una carga, ¿verdad? Es una responsabilidad. Entonces las cosas también andaban un poquito color de hormiga. Y ¿sabe qué? Yo creo que, bueno, después de uno de esos, otra vez, ¿verdad? Que les conté hace ratos, Dios que me fui yo, me di la vuelta y le dije, ¿sabes qué? Necesito un momento, me fui para allá. Cerré la puerta del baño, dejé la taza, me senté y oí la voz que me dijo, ¿y cómo tú sí puedes huir? ¿Y cómo tú sí puedes tomarte un break? ¿Y cómo tú sí puedes esconderte? Y ella no se cansa, y aunque se canse no deja al bebé, ahí está, no se da por vencida. Aleluya. Y otra vez bajé mi cabeza, me levanté, abrí la puerta, fui al cuarto, le pedí perdón, me perdonó, lloramos, lloré, y ¿sabe qué? Crecimos juntos, nos hicimos más fuertes. Nos hicimos más fuertes. Ahora, la tercera y última cosa que queremos hablar en esta mañana es de que los hijos de Dios podemos disfrutar de matrimonios fuertes y prósperos porque tenemos fe. Podemos disfrutar de matrimonios fuertes y prósperos porque tenemos fe. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que
los que se acercan a Dios es necesario que crean que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. A lo largo y ancho de la historia, hermanos, los hijos de Dios nunca se han librado, no se han librado de pruebas, de dificultades, de luchas, de conflictos, de aprietos en el camino de la vida. Si no me cree, acuérdese de David. David cuando se enfrentó a Goliat. David, siendo un muchachito de 17 años, insignificante, sin nombre, sin fama, sin nada, era un don nadie. Pero por la fe que él tenía en Dios, se enfrentó a un gigante, a un guerrero preparado, armado, fuerte, profesional, que todos los demás le tenían miedo. Y con sus 3 piedritas y un montón de fe, derribó al gigante. Acuérdese de Daniel cuando fue echado en el pozo de los leones, que pasó la noche y los leones no abrieron la boca, no le tocaron ni siquiera un pelo. Pero cuando sacaron a Daniel y en su lugar echaron a sus enemigos, gracias. Cuando echaron a los enemigos de Daniel al pozo de aquellos leones, todavía ni tocaban el suelo cuando aquellos animales ya estaban despedazándolos. Acuérdese de aquel pueblo que huía de la esclavitud y se encontró atrapado entre un inmenso mar rojo y al otro lado un inmenso ejército que venía ferozmente a destruirlos. Y justamente cuando ya no había salida, cuando ya no había camino, cuando no había más opciones, Dios abrió el mar y el pueblo caminó en seco con muros de agua en cada lado y pasaron al otro lado, y cuando los enemigos trataron de perseguirlos, los muros de agua se derrumbaron y los aplastaron. Yo no sé lo que ustedes están pasando en su vida personal, pero Dios lo sabe. Y yo sé que Dios no miente y Él ha dicho que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Mire, si lo agarra la migra y lo manda de regreso, todas las cosas ayudan a bien. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios porque Él tiene un plan para tu vida personal, como individuo, como uno que eres. Pero también acuérdate que tiene el plan para todas las naciones, los gobiernos, todo el mundo y sus habitantes. Entonces, relax. Él está en control. En Santiago, hermano Leandro, alístese, Santiago 1. En Santiago 1, versículos 2 al 4. Léanos, por favor. Santiago 1, 2 al 4. Dice la palabra que todas las pruebas también. Él está en control. Mira lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Dice la palabra del Señor: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Amén. Esa es la palabra de Dios que dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Cuando yo leí eso, estábamos pasando pruebas y no lo entendí primero. No lo entendí. Creo que todavía no lo entiendo en su totalidad, ¿verdad? Pero dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y dice, y yo entendía, yo preguntaba, ¿por qué? Y dice, porque cuando se prueba tu fe, se desarrolla tu
paciencia. Y dice que cuando tu paciencia es desarrollada plenamente, dice que serás perfecto y que no te faltará nada. Pídele a Dios que te revele qué significa eso en tu vida. Pero yo te puedo decir que los hijos de Dios tienen el poder de la fe, y por medio del poder de la fe tenemos el poder no solamente de soportar, no solamente de resistir, no solamente de aguantar, pero también tienes el poder para levantarte, para pelear, para avanzar, para salir adelante, arriba, para vencer. Eres más que vencedor. ¿Por qué no le creemos a Dios? Dice la Biblia que si tú tienes fe como una semillita de mostaza, que tú puedes mover montañas, grandes obstáculos, todo lo que está en tu camino que te detiene, que es un obstáculo que estorba, lo puedes mover por la fe. Dice, matrimonios, escuchen. Todos escuchen, dice en Mateo 18, 19, que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo acerca de una cosa y se la pidieran a su Padre, que Él te la concederá. Yo no sé, pregúntale a Él. Él lo dijo. Pregúntale a Él, pero Él dijo que si tú y tú se ponen de acuerdo en una cosa y se lo piden, que Él te lo va a conceder, y así dice su palabra. Tiene que ser verdad, porque la palabra de Dios es verdadera. Amén. ¿Cómo ven, amados hermanos, familia, amigos? Un matrimonio sano abre camino a una cultura sana, a una sociedad sana. Pero matrimonios quebrantados abren camino a una sociedad quebrantada. Hemos hablado acerca de la importancia de incluir la palabra de Dios, la instrucción divina en tu matrimonio, de incluir el Espíritu de Dios, de escuchar la voz de Dios, de escuchar esa voz. Y hemos hablado de ejercer esa fe, de vivir no por vista, no, porque el mundo se está haciendo pedazos. En el mundo nada es constante. No vivas por lo que ves, por lo que estás viendo, te vas a desanimar. Vive por fe, porque el justo por la fe vivirá. Mujeres, respeten a sus maridos, y maridos, amen a sus mujeres como a ustedes mismos y cuídenlas. Es la palabra de Dios. Y recuerda esto, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué es aquí, hermano Eduardo? Creo que no hay nada mejor que recibir la palabra, ¿verdad? Que viene directamente del Señor. Y mientras escuchaba lo que el hermano hablaba, y he sido testigo de esos momentos, porque con el hermano Eduardo hablamos cuando él le ha tocado ir al baño, como él dice, él no está bromeando. El hermano Eduardo es un hombre muy, muy sincero, muy honesto. Y para los que están acá por primera vez, ustedes se dieron cuenta que él no puede ver, pero Dios le ha dado una vista, una mirada que todos necesitamos desarrollar, que es la mirada de la fe. La mirada que marca una diferencia. Y
juntamente con su esposa, hermana Marta.